mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Dile, Señor, queremos tener un encuentro contigo. ¿Cuántos se lo pueden decir en esta mañana? Señor, queremos tener un encuentro cara a cara con tu presencia. Sabemos, Señor, que cuando nos encontramos contigo no volvemos a ser igual, no volvemos a ser los mismos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Sabes que en la palabra del Señor hay una historia de una mujer que se preparó para tener un encuentro con Dios. Se preparó para tener un encuentro con Jesús. Una mujer que durante mucho tiempo padecía de una enfermedad. Y ella escuchó de Jesucristo. Y ella dijo en su corazón: si yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Desde el momento que ella supo de que había un hombre especial en su ciudad, ella preparó su corazón y dijo: yo quiero tener un encuentro con él. Y desde ese momento, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno había podido curarla. Dice que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y todos se miraban. Con tanta gente que hay aquí, preguntan: ¿quién te ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer se preparó para tener un encuentro especial. Y hoy Dios te ha citado para prepararte para un encuentro con Él. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere traer sanidad a tu vida. Dios quiere traer sanidad a tu corazón. ¿Cuántos quieren prepararse para ese momento tan especial? Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz,
del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, dile, para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh. Su nombre es Jesús. Jesús. Nombre sin igual. Jesús, 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 tu nombre sin igual. ¿Cuánto necesitan tu toque del Maestro? Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Dile, realmente necesitamos de ti. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Él tiene un propósito con nosotros. Y Él quiere, para que se haga realidad ese propósito, primero necesita tratar nuestros corazones. Amén. Necesita tratar tu alma. Muchos desde pequeños han sido maltratados, consciente o inconscientemente. Alguien te hirió, causó heridas profundas y creciste y esas heridas no fueron tratadas. De pronto alguien te hizo un rechazo, de pronto alguien habló mal de ti, de pronto se olvidaron de tu cumpleaños y eso te ofendió, te hirió. De pronto hubo una situación bien difícil, una circunstancia que causó heridas profundas. Y fueron pasando los años y esas heridas no fueron tratadas. Y cuando una herida no es tratada, esa herida empeora. Y sabes, Dios no puede cumplir su propósito si tú estás herido.
si estás maltratado, si hay heridas profundas en tu alma, Él no puede hacer que el propósito que Él tiene contigo se haga realidad. Él necesita primeramente que todo tratar tu corazón. Y me encanta la historia de la mujer de flujo de sangre. Durante 12 años padeció de una enfermedad incurable. Ella trató de solucionarla y visitó médicos, visitó curanderos, visitó brujos, visitó hechiceros, visitó todo lo que le dijeran. Oye, visita a este para que te sane. Invirtió dinero y jamás curaron su enfermedad. 12 años padeció. Y cuenta la historia que ya estaba cansada de la enfermedad. Y además de cansada, estaba más enferma y quedó sin dinero. En aquella época tener una enfermedad de flujo de sangre también era una enfermedad despreciable. Es más, la ley decía que cuando una mujer tenía flujo de sangre tenía que ser apartada y era considerada como una mujer maldita por la enfermedad y era alejada durante ese tiempo que tenía flujo de sangre. Y esta mujer duró 12 años. Había gastado todo, pero un día supo que Jesucristo visitó su ciudad y ya ella había escuchado de lo que Él podía hacer. Ya había escuchado que había levantado muertos, que había levantado enfermos, que había expulsado demonios. Y ella preparó su corazón para decir: cuando Él venga, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Ella, antes de ir a Jesús, preparó su corazón. Y hoy tú has venido a este lugar para preparar tu corazón, porque Dios quiere hacer una obra de sanidad en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé si tú lo quieres recibir. Yo no sé cuán profunda sea tu herida. Yo no sé cuánto tiempo tienes de estar luchando con esa herida, tratando de ser sanado o sanada. Pero quiero decirte, Dios te está dando una oportunidad para que seas sanado. Amén. La Biblia registra historias de hombres que antes de tener un encuentro con Jesús prepararon su corazón. Moisés, antes de tener un encuentro con la zarza, preparó su corazón para ir allá. Y cuando preparamos nuestro corazón, ¿sabes? Cuando tú preparas tu corazón, vas dispuesto. Dile al que está a tu lado: cuando tú preparas tu corazón, tú vas dispuesto. ¿Cuántos van dispuestos para eso? Y por eso el encuentro es importante, que tú tengas esto pendiente en ti. Disposición. Repite conmigo: disposición. Fe. Creer de que Dios puede hacer algo especial en tu vida. Durante este proceso, hoy vamos a hacer la primera sesión de preencuentro, pero durante este proceso de preencuentro vamos a hacer una serie de clínicas para analizar, para diagnosticar la profundidad de tu herida, del dolor, de la herida del alma. Y durante ese tiempo de clínica es bien importante que tú seas sincero, que abras tu corazón y puedas expresar lo que hay en ti y lo que necesita ser sanado. Amén. Se van a entregar unas hojas de reflexión y quiero que estés atento. Queremos que estés atento en esto. Yo quiero invitar a mi esposa, la pastora Gina. Ella tiene una conferencia especial. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, porque Él nos va a sanar. ¿Cuánto lo creen? Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Bueno, como el pastor decía, encontramos en la Biblia muchos personajes que tuvieron un encuentro con Dios y cambió su vida para siempre. Pero hoy les quiero hablar de uno. Ya hablamos de la mujer del flujo de sangre. No registra su nombre, pero con lo que hizo marcó la historia.
2000 años después aún hablamos de ella. Otro fue Naamán. Quiero que te vayas conmigo a Segundo Libro de Reyes. Quiero que te ubiques ahí porque lo vamos a analizar versículo por versículo. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. ¿Quién era Naamán? Naamán era un hombre muy importante. Era un hombre con mucho reconocimiento. Eso lo vamos a ver en la palabra. Pero una de las cosas que tiene en común con la mujer del flujo de sangre es que ambos escucharon de un Jesús o de un Dios que tenía la posibilidad de sanarles. Porque Naamán tenía mucho dinero y mucha influencia, pero ni el dinero ni la influencia pudieron sanarle. Vamos a la Biblia. El versículo 1 dice, ¿ya estás ubicado ahí? Segundo Libro de Reyes 5:1. Lo vamos a analizar del 1 al 14. Empecemos por el 1. Y el rey de Aram sentía una gran admiración. Di conmigo, gran admiración. Una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Me gusta porque muchas veces encontramos hombres que han tenido grandes victorias y se les olvida quién se las ha dado. La palabra siempre registra y aquí lo dice claro. Era un hombre que había dado muchas victorias a su nación, pero registra claro quién le había dado la sabiduría, la salud, el poder y la autoridad para hacerlo: el Señor. Pero no solamente era un hombre admirado, respetado por su rey y todo su pueblo, sino que también padecía de lepra, una enfermedad incurable. A lo largo de este ministerio puedo decirte que hemos aprendido a conocer muy bien que todos nosotros nos podemos identificar con Naamán. ¿Cómo así? Muchos dirían, ¿por qué? ¿Por qué yo me identificaría con Naamán? Si algunos dirían, yo no tengo ni tanto poder, ni tanto dinero, ni tanto reconocimiento, ni tanto títulos profesionales, pero puede que sea un gran comandante o un soldado raso como muchos de nosotros, pero algo que nos identifica con Naamán es el orgullo. Y por experiencia puedo decirte que no necesitas tener grandes riquezas para ser orgulloso. ¿A cuánto les ha pasado? Quiero decirte que no tengo dinero, nunca lo he tenido, ni grandes reconocimientos, y ha sido una de las cosas que Dios más ha tratado en mi vida. Y he visto en lo largo de los procesos que ha tratado la vida de muchos. Así que el orgullo es algo que el ser humano tenemos en común. Los rasgos no son los mismos, porque a veces hay personas que aparentan ser humildes, pero son tercos. ¿Sabías que la terquedad es un rasgo del orgullo? Porque nunca dan su brazo a torcer. Las personas que siempre están criticando y no les parece lo de los demás porque es su manera de pensar, eso es orgullo también. Entonces nosotros podemos decir que tenemos esto en común con Naamán. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, he sido tratada por orgullosa? Los que no la levantan es porque no la han identificado. Porque quiero decirte que de alguna manera, ¿sabes? Mi esposo es un hombre que cualquiera que lo conoce de cerca, bueno, no es porque sea mi esposo, pero él es un hombre que es fácil de amar cuando lo conoces de cerca, porque de lejos parece gruñón, ¿verdad? Pero es un hombre dócil, es un hombre generoso, es un hombre apacible. O sea, él engaña con la cara, porque uno lo ve así, pero realmente es muy cálido. Y es apacible, tiene un temperamento manejable. Y dirías tú, no, el pastor no sufre de orgullo. Dentro de sus procesos, una de las cosas que Dios ha tratado ha sido el orgullo. Porque los que lo conocemos de cerca sabemos que es terquillo.
Y de pronto no es el orgulloso que... Y es, ¿cómo? Y que ya pasa Naamán, por favor, deja ya ir. No, siempre pongo el ejemplo de nosotros o de nuestras vidas, porque nosotros nos mostramos como somos. No estamos aquí porque seamos perfectos, estamos aquí porque necesitamos de Dios. Porque los primeros en ser restaurados y necesitar su ayuda somos nosotros. Y les pongo el ejemplo, es para que sepan que todos tenemos rasgos, aunque aparentamos tener un temperamento dócil, hay rasgos de orgullo en nosotros. Y el orgullo es una de las cosas que más nos alejan de Dios. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos que tratar de hacer la voluntad de Dios y el orgullo siempre nos tiende a hacer nuestra voluntad. Pero ¿sabe una cosa? Hay otra cosa que tenemos en común con Naamán. La gente, nos encantaría decir que son los carros de guerra y las riquezas que lo que tenemos en común, ¿verdad? Pero bueno, el Señor prometió bendecirnos, no sabemos qué tanto, pero tenemos otras cosas. Otra de las cosas que tenemos en común con Naamán es la lepra. ¿Cómo así, pastora? La lepra espiritual. La lepra es una enfermedad. En ese tiempo era incurable, pero era una enfermedad vergonzosa. Hace 8 días cuando el pastor predicó, Dios le manda una lepra y se la manda en la frente al rey. Era vergonzosa porque a algunos le salía en los costados y claro, se ponían la ropa y nadie sabía que tenía lepra. Porque de hecho en esa época los leprosos los sacaban fuera de la ciudad. Porque era una enfermedad inmunda, vergonzosa, que rechazaban. Así que el que tenía lepra la escondía, porque a ninguno de nosotros no queremos sentir vergüenza, que nos rechacen, ¿cierto que no? Entonces la lepra espiritual viene siendo la arrogancia, el orgullo, viene siendo el odio, el resentimiento, la amargura, los temores, muchas cosas que guardamos allá adentro que no son muy honorables para mostrar. Y todos padecemos de eso. Todos tenemos algo que si se enteraran los que están al lado mío, ¿cierto, Bracy? Todos tenemos algo de lo que nos avergonzamos en lo secreto. Pero una de las cosas que tenemos que tener clara es que yo se lo puedo ocultar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros, pero no se lo puedo ocultar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón y lo conoce. Y lo conoce. Así que también tenemos una lepra espiritual, algo que avergüenza, que traería rechazo si la gente se enterara de lo que siento y pienso o hago. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Muy bien. No queremos eso. Así que tendemos a esconderlo, pero te tengo una buena noticia. Dios quiere sanar tu lepra, porque muchos aquí no lo saben de lo que padecemos, pero Él sí. Y humanamente, algo que tiene en común esto es que humanamente tampoco tiene sanidad. O sea, un hombre no puede sanar esa lepra espiritual. Solo Dios tiene el poder de restaurar lo que se rompió en el alma. Porque esa lepra, nadie nació orgulloso, ni vanidoso, ni lleno de amargura, ni de resentimiento, ni de temor. No, nadie nació con problemas de todas las cosas que ustedes saben que tienen ahí. Eso se fue añadiendo en el camino. Desde niño, desde el vientre. Y Dios lo conoce. Y Dios tiene la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Qué buena noticia. Sigamos con los versículos 2 y 3. Del mismo capítulo. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus esclavos, repite conmigo, esclavos, se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Quiero decirte que a Naamán le hubiera
gustado mucho que la salida a su problema viniera de un científico reconocido o de un médico. Él los conocía a todos. Él los conocía a todos. Nosotros hemos escuchado hablar de muchos imperios. El imperio Egipto, ¿recuerdan cuando José era el imperio más poderoso? Después el imperio de Babilonia. Pues quiero decirte que en ese tiempo Siria había vencido el imperio más poderoso, que era Babilonia. Así que Siria era la nación más poderosa en ese tiempo. Y Naamán era el hombre más importante en la nación más poderosa de ese tiempo. Así que él conocía muy bien a todo médico, científico, hechicero, brujo que se pudiera conocer en la nación y los alrededores, porque en ese tiempo cuando tú poseías todas las tierras. De hecho, están hablando de una criada que fue llevada desde Israel, porque en ese tiempo si ellos vencían, pues se apoderaban de todas las tierras, las personas y las riquezas de todas esas naciones. Así que no solamente se trataba de los científicos, médicos, brujos, hechiceros, botánicos que existieran en Siria, sino en toda esa región. Así que el hombre tan rico, poderoso, no había encontrado solución. Dime si no se sentiría mal decir: me queda una alternativa y es una esclava. Ay, no sentimos eso en común. Muchas veces nosotros, cuando Dios nos da una salida, nosotros no queremos esa salida. ¿Pero por qué? A nosotros nos encantaría que Dios nos diera una salida que fuera rápida y sin tanto proceso. ¿Cuántos dicen amén? Pues a mí me encantaría. Porque Él dice: ay, qué vergüenza, tengo que ir hasta Israel y buscar un Dios que yo no conozco. Porque a la gente se le facilita más buscar un brujo que un Dios, que a Dios. Hay gente que tú las ves buscando hechiceros y no les da pena, pero les da pena levantar la mano para alabar a Dios. Tocar las palmas les da pena. Pero se leen la taza y van y cuentan y no les da vergüenza. Pero buscar a Dios, qué pena. Y este hombre con tanto influencia, poder y dinero, la única opción que le había quedado se la da la esclava de la casa. Dime si le agradó a él de dónde venía la salida. Claro que no. Y muchas veces nos va a ocurrir a nosotros que ese es el lugar que menos quisiéramos nosotros que encontrar la salida. Y mucho más que Dios nunca nos hace las cosas como quisiéramos. No, ¿cierto? Porque Él es padre, el padre que le da y le apechicha a todos los hijos es mal padre. El buen padre enseña. Así que Dios enseña y procesa y da las cosas a tiempo. Quiero aconsejarte, porque es muy común, no en esta iglesia o en este cuerpo, porque la iglesia del Señor es una sola, sino en todas, que muchos van a la iglesia, pero no van por la motivación correcta. Van porque mi mamá me forma una cantaleta, pastor, y si yo no voy, mejor dicho, no me deja salir con mis amigos. Eso dicen los jóvenes, ¿cierto? Entonces van el domingo la hora ahí aburrida para poder tener libertad, porque si no mi mamá me amarga la semana. O algunos van por religiosidad, o algunos van por costumbre. Pero pierdes tu tiempo si no vienes aquí a buscar y conocer al Dios que todo lo puede hacer. Quiero decirte que no te engañas ni a tu mamá, ni a tu amigo, ni a tu cónyuge. Te engañas a ti mismo. No es el tiempo del otro el que estás perdiendo, es un tiempo que pudieras invertir en conocer más a un Dios que tiene el poder de cambiarlo todo. No vengas a este lugar por religiosidad, costumbre. Ven por Él. Amén. Por el único que tiene el poder de sanar nuestra lepra. Amén. Continuemos, versículo 4, 5 y creo que el 6. Entonces, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero en todas dice lo mismo.
sino que esta tiene un lenguaje más castizo y lo entendemos. Es mucho más fácil de entender para nosotros, pero es la misma Reina Valera, la puedes leer. Entonces Naamán, versículo 4, entonces Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba regalo. Di conmigo, llevaba regalo. 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Quiero decirte que cuando la Biblia habla de mudas de ropa, habla de lino. ¿Cuántos saben cuánto vale un metro de lino fino en los textiles de aquí? ¿Cuánto? 100 y pico, casi 200. Quiere decir que para hacerte un vestido necesitas 300,000 pesos solo para la tela. Así que si te haces el vestido más la tela serían 500,000 pesos si vas a usar la tela que te habla la Biblia. Cuando habla de ropa no está hablando de la que fueron a comprar por ahí, no. Es una ropa que costaba, que tenía un valor. El hombre se ha presentado con tremendos regalos, no solamente llevaba oro, plata y ropa valiosa, sino que llevaba una carta. El versículo 6 dice: la carta para el rey de Israel decía, del rey más poderoso del mundo a una de las naciones sometidas. Le dice el rey poderoso: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. ¿Cómo dice Reina Valera? Ese pedacito. Aquí dice, quiero que lo sanes de su lepra. O sea, él no está diciendo, por favor, rey, yo te pido. No, él no le está pidiendo un favor. De hecho, es un hombre que está sometido bajo su imperio. Él está dando una orden. Él escribe y le dice, quiero que sanes a este hombre. ¡Wow! ¡Qué miedo! Que el hombre que te somete, que es tan poderoso, te dé una orden que tú no puedas cumplir. Porque dime si el rey de Israel tenía el poder para hacer eso. No, quiero que lo sanes de su lepra. Tremendo. Pero además de esta orden, wow, es como decir que a ti el presidente Petro te dé una autorización. ¿Qué gobernador y alcalde te va a decir que no cuando tú te presentes con una autorización del presidente Petro, cierto? Toditos tienen que decir, bueno, yo no sé a quién vamos a sacar, pero hay que meter a este. Cierto, aquí en el mundo se ve eso. Pues él llevaba una recomendación de alguien más poderoso que Petro, porque Petro es un gobernante de una nación local, era de un imperio que sometía a todas unas naciones poderosas. ¡Qué miedo! Pero no solamente llevaba esta tremenda influencia, sino que además llevaba regalos. Y no nos echemos mentiras, ¿cierto que los regalos abren las puertas? ¿Cierto? Ay, y no es malo. Malo es cuando tú lo haces de una manera, digamos, corrupta, pero cuando tú lo haces bien, porque Dios se presentaba con regalos, no hay problema. Y este hombre no se fue con cualquier cuchitril para allá, cualquier vajillita barata, no, él se fue con tremendo regalo, era una fortuna. Si quieres, yo no tuve el tiempo de hacer la conversión como siempre hago, pero convierte los kilos de plata en la actualidad y los kilos de oro y la cantidad de tela y te va a dar una fortuna. O sea, humanamente nosotros podemos decir que era imposible que este hombre no consiguiera ese favor, ¿o no? Di conmigo, humanamente era imposible que Naamán no lo sanara. Tenía todo lo que abre las puertas humanamente. Pero, di conmigo, pero lo que tú, Naamán y yo necesitamos no es algo humano ni natural, es algo sobrenatural. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios?
Así que el rey de Israel estaba en tremendo aprieto. Leámoslo, 7 y 8. Dice: cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, dice esta versión, no sé qué dice Reina Valera, rasgó sus vestidos. ¿Saben qué era rasgar los vestidos en ese tiempo? Era duelo. Decía: nos van a matar, muchachos. O sea, él rasgó los vestidos. Bueno, yo no puedo hacerle ese favor a ese rey. Quiere decir que lo que viene es guerra para acá. Y pelea con un imperio, una nación pequeña. ¿Qué significa, Pastor Richard? Muerte segura. Así que él dijo: hagamos duelo, hay velorios. Rasgó la ropa. Y dice: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Porque este hombre me pide que sane a alguien con lepra. Creo que solo busca pelear conmigo. El 8. Sin embargo, cuando Eliseo, el profeta, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Claro que había motivos para estar horrorizado y para estar afligido. Eso no estaba en manos de un hombre. El rey de Siria le pide al rey de Israel hacer algo que él no podía hacer. Le dio una orden. Había motivos para horrorizarse y sentir aflicción. Pero el profeta Eliseo lo que veía era una gran oportunidad de que Dios se glorificara. Tú y yo tenemos imposibles en nuestras vidas, es un hecho. Por eso nos identificamos con Naamán. Pero tenemos un Dios que sí le damos la oportunidad, porque Dios no se mete y hace. Él toca la puerta, si tú la abres, Él entra. La palabra es muy clara. Si tú le das la oportunidad, Él se glorifica. Así que el profeta le dice: mándamelo a ver si no pierde el viaje, ¿no? Sí, señores, lo que padecemos no es algo para destruirnos. ¿Cuántos estuvieron en el ayuno ayer? Pudimos ver una palabra. Cuando Dios permite una prueba, no la permite para destruirnos, la permite para hacernos mejor, para que una fragancia grata salga de nosotros. Así que el profeta dice: es una situación en la que Dios se puede glorificar y nosotros podemos recibir honra. Porque por supuesto el orgullo nos humilla. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Así que él dice: esta es la oportunidad para que este hombre que está avergonzado y humillado porque tenía lepra sea honrado si deja que Dios se glorifique. Amén. Quiero que prestes atención a esto, a estos versículos que voy a leer, porque a continuación veremos la razón por la que muchos vienen a la iglesia pero no son sanos. Aquí no hay una cortina mágica que cuando tú cruzas, ¡ay, ya! Sané. No existe. ¿Cierto? No existe. Porque Dios es respetuoso y Él dice: si tú me dejas, yo lo hago. Por eso el orgullo es un obstáculo, porque Dios te está pidiendo hacer algo y tú: no, quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y lo que a nosotros nos da la gana, la gran mayoría de las veces a nuestra carne le agrada, pero a Dios no. Y es difícil morir a lo que nos gusta y a Dios no. ¿O no? ¿O será que la única que le cuesta es a mí? Claro que no. Todos luchamos por no hacer cosas que a Dios no le agrada, pero que a nosotros nos fascina. Ahí hay orgullo, el renunciar, el no hacer eso. Así que vamos a leer la razón por la que muchos vienen y no encuentran la sanidad. Versículo 9 al 12. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra. ¿Sabe qué significa carros, caballos y carros de guerra? No todo el mundo en ese tiempo tenía eso.
Una de las cosas que registra la Biblia es cuando el faraón salía con los carros y caballos de guerra. Eso era riqueza. Eso es como si nos cuadraran a nosotros una marca de carro que yo no conozco mucho, así de esas que casi no se ven en el país. Imagínense una marca de esa que nos las cuadran y todo el mundo dice, ¡oh! Así llegó él a la casa de Naamán. Todo el mundo dice, ¡wow! No, la gente en ese tiempo andaba era barca y burrito. Así que caballos y carro. Eso yo me imagino a todos los peladitos del vecindario. ¡Wow! Así se presentó él a la casa del profeta. Entonces dice, entonces fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta. No entró, porque no le abrieron la puerta, estaba frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensaje: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Imagínate la rabia. Ni siquiera lo recibió. Tremenda carro ahí, tremendo abolenco, y ni siquiera salió a recibirlo. Ni siquiera. Es más, otras versiones dice que mandó un esclavo a decirle, o sea, el profeta mandó un siervo a decirle. Ni siquiera, o sea, se sintió ofendido el hombre. Así que Naamán se enojó, dice el 11. Se enojó mucho, no se enojó, dice se enojó mucho. Y se fue muy ofendido. Y creía que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Quiero decirte que este hombre dijo, ahora yo me presento tremendos regalos, tremenda carta y tremenda, ¿cómo le dicen los hombres? Nave, los jóvenes. Este tipo se derrite. Este hombre sale y, mejor dicho, pues se me arrodilla para que yo pase a la casa de él. Pero qué rabia, porque este era un hombre orgulloso, porque era un hombre que no solamente tenía dinero, sino mucho poder. Y además, algo que hace que el orgullo se infle, tenía reconocimiento. La gente lo admiraba. Ay, el que nos da la victoria, era el general que había vencido todas esas naciones y le había dado las victorias. Lo que él no sabía es que había sido a través del Señor. Así que él dice, ¿por qué el profeta no vio eso? No vio mi riqueza, mi abolenco. ¿Por qué no lo vio? Quiero decirte que a Dios no le interesa tus pertenencias. No le interesa si tienes una mansión o un ranchito. No le interesa eso. A Dios le interesas tú. Y él no fue a mostrarse él fue a mostrar lo que tenía. Y eso es muy común también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Esto debería ser una buena noticia, porque no tengo que tener ni mucho ni poco para ser importante para mi Dios. ¿Cierto? Yo lo veo como algo hermoso. Wow, le intereso yo. Hace una semana celebrábamos lo que Él hizo, el precio que pagó por mí. Mira al que tienes a tu lado y dile, mi Dios, díselo, míralo a los ojos. Mi Dios pagó un alto precio por mí. Pero siéntete orgulloso, di por mí. Saca pechito así, por mí. Es que valemos mucho. Eres tú lo más valioso. Muchas veces la persona dice, el pastor no me llama, el pastor no me visita, el pastor no me presta atención, el pastor no sale a recibirme. Eso es lo que significa esa palabra. Dios quiere que no esperes el reconocimiento de los hombres, sino que tú le reconozcas a Él. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Jesús fue reconocido en esta tierra? Admirado,
La gran mayoría gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Y los que salvó se escondieron. Y los que dormían en el regazo huyeron. Si Jesús, como siempre me enseña mi esposo, vivió eso, ¿qué queda para nosotros? ¿Y sabes qué nos anima a seguir, a no detenerme pese a todo lo que vivimos? Que nuestra mirada debe estar puesta en Él. Porque no es el pastor, el profeta y los líderes quienes me van a sanar o ayudar. Es Dios. Amén. Dios quiere que tu mirada y confianza esté puesta en Él, no en aquellas autoridades que Él usa. Sí, definitivamente, a nuestro parecer, el río Jordán es un chiste. El río Jordán era un río sucio, muy sucio. Y el hombre venía de una nación que tenía, mejor dicho, unos manantiales cristalinos. Ay, rico bañarse ahí, ¿verdad? Ay, mejor dicho, se metía y se le veía la punta en el fondo los pies, eran cristalinos. Pero él se ofende, por eso él dice: ¿por qué? Si para eso me baño en los ríos limpios de mi tierra. Muchas veces la ruta que Dios nos va a pedir hacer no va a ser conforme a nuestro parecer. Por eso es que nos cuesta tanto. Es que si fuera fácil hacerlo, todos lo haríamos, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice: los valientes arrebatan. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Porque es que hay que ser valiente para morir a la carne. La salida que Dios nos da no siempre es como la esperamos, pero sí quiero que tengas algo completamente seguro: siempre es efectiva. Amén. Si tú le preguntas a los hombres de Dios, José vivió una ruta de 23 largos años para cumplir un sueño que de niño tuvo. Pero si Dios le hubiera mostrado la ruta, hubiera dicho: gracias, Señor, prefiero quedarme cuidando ovejas. Porque todos queremos ser el segundo al mando de una nación poderosa. Eso llegó a ser José. Pero la ruta y el proceso de esclavitud y dolor, eso no, nadie la quiere. Pero Dios necesita procesar el orgullito. Y vaya que José era orgulloso. Túnicas de colores, pechichón de papá. Imagínate si ponemos a ese hombre a mandar en una nación poderosa, ¿qué hubiese hecho ese hombre? Pero Dios dijo: no, necesito procesarlo para cumplir el sueño más allá de lo que esperabas, mijito, porque la palabra dice que Él da más allá. No nos va a aparecer el río Jordán, no. Lo siento, pero el proceso de Dios siempre es perfecto, aunque nuestro parecer no sea el mismo. Por eso la Biblia registra que sus caminos y sus pensamientos son superiores a los nuestros. ¿A quiénes quieres obedecer? ¿A los tuyos que son limitados o a los de Dios? Versículo 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Sí que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán, di conmigo, bajó al río. Bajó al río. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Sabes? Naamán hizo un viaje muy largo. De Siria a Israel era un viaje largo. Muchos se toman el trabajo de ir a un encuentro y salen igual. Porque es que no es ir al encuentro, no es ir al retiro. Él pudo haber ido porque fue hasta Israel o no fue hasta Israel, fue hasta la casa del profeta o no fue hasta la casa del profeta. Pero si no hubiese estado dispuesto a despojarse, a ser obediente, se hubiera regresado igualito, ¿o no?
Así que quiero decirte que no es venir al retiro. A lo largo de estos años hemos podido ver muchas personas entrar y salir de un encuentro tal como entraron. En la reunión del martes nos reíamos porque algunos nos escapaban a fumar, ¿cierto? Porque están ahí, pero no están dispuestos a entregarse. Naamán le tocó morir, porque cuando dice bajó al río, ¿sabe lo que significa bajar? Humillarse. El tipo le tocó humillarse y no nos gusta humillarnos. Pero si queremos ser sanos, si queremos tener un encuentro con Dios y no salir igualitico, nos toca humillarnos. Nos toca, ¿sabes? El hombre no se metió con armadura. ¿Qué le pasa a un hombre que se mete con armadura a un río? Se ahoga, porque era un general. El tipo le tocó quitarse la ropa, despojarse, descubrirse, desnudarse. Y nosotros, para ser libres, tenemos que humillarnos y confesar, porque eso es lo que es quitarse la ropa. Reconocer. ¿Ustedes creen que él quería que lo vieran con esa lepra? No, pero si no estaba dispuesto a bajar, a humillarse y a entregar todo, sin importarle el qué dirán, porque a cuánto una de las cosas que nos detiene es el qué dirán. ¿Qué van a decir de mí? A él le tocó humillarse y morir al que dirá y meterse, ¿sabes? El profeta pudo haberle dicho, métete una vez. El tipo se quitaba la ropa, se metía y se salía. No, le dijo 7 veces. Yo quiero que te pongas en ese lugar. Lo difícil que fue para ese hombre meterse no una, ni dos, ni 3, sino 7 veces en ese río sucio. Pero Dios no quería hacerle daño. Dios quería que muriera algo que lo tenía enfermo, que renunciara, entregara, bajara, humillara para poder ser exaltado. ¿Y fue exaltado o no fue exaltado? Claro que sí, amén. Porque se fue sano, dice la palabra. ¿Sabes? Tú tienes una oportunidad de una gran bendición. Cuando nosotros organizamos un retiro, nosotros tenemos más de un mes organizando esto. Ustedes vienen mediodía, pero nosotros, la iglesia, está trabajando tiempo completo solo por eso. Nosotros tenemos la lista de todos los que se inscribieron. Hay 24 personas y oramos todos los días por ellos. Porque nosotros no necesitamos saber cuál es tu lepra. Sabemos que Dios la conoce. Nosotros necesitamos saber tu nombre. Ayúdame, hijo. Sácame una hoja de las que están llenas. Sí, cualquiera. Nosotros necesitamos conocer tu nombre para clamarle a un Dios que te ayude en esa necesidad que tienes o no tienes ninguna necesidad. Porque todos lo tenemos, gracias, hijo. Todos lo tenemos. Aquí está la manito dibujada. Porque hay algo que tenemos que comprar para esa manito. Hemos estado orando por tu necesidad, por tu enfermedad. Esto no es algo ligero. Los líderes han estado dispuestos a entregar su tiempo para venir a ministrar en este lugar tu vida. Nosotros estamos listos. Dios está listo. La pregunta es, ¿tú estás listo para recibir la tremenda bendición que es ir a un encuentro con Dios? Porque la mujer del flujo de sangre no desaprovechó ese encuentro. Y Naamán, pese a todo ese orgullo, dijo, no me regreso igual. Yo arrebato mi bendición. Yo me humillo y confieso y soy libre. Amén. Yo quiero que te pongas en pie. Vamos a hacer una oración antes de entregar las clínicas. Hoy vamos a hacer la primera clínica. El pastor les explicó. La clínica tiene
un propósito. En la clínica, hoy no, porque hoy es algo sencillito, pero por favor llénala. Pero muchas de las clínicas que vamos a llenar en lo largo del encuentro y del otro preencuentro que va a ser el jueves, te va a tocar escribir, y cuando tú escribes, tú confiesas, tú te humillas, tú te quitas la armadura. Y puedes pasarte la vida ocultando esa vergüenza o decidirte ser libre. Porque la palabra no miente y dice: necesitas confesar para ser libre. Y los rincones oscuros simplemente crecen. Necesitamos llevarle la luz del Señor. Por eso tenemos que llenarla con conciencia. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tengo de encontrarme contigo. Es un privilegio, Padre. Es un privilegio que no todos tienen, o que no todos quieren, porque todos tienen la oportunidad, pero muchos no te buscan. Yo te pido que tomes el control, Señor, de la razón, de la lógica, de los obstáculos, y les ayudes a vencer, Señor. Así como Naamán y esta mujer del flujo de sangre vencieron a sus circunstancias y a sus razones para que tú te glorificaras, Señor. Yo te pido que les ayudes a vencer para que tú te glorifiques y traigas honra y sanidad a su